Ya, comenzaremos. Buenos días, chicos. Algunas aclaraciones. Ya hablé con el ingeniero para lo que es esta semana de clases. Lo que él me ha comunicado es que, según él, están viendo la posibilidad de volver a clases semipresenciales. Entonces, hasta que se aclare ese punto, me ha pedido que les comparta el tema que está en el grupo de Classroom y que lo puedan estar revisando. Y acorde a eso, vamos a ir avanzando conmigo también para aclarar y resolver ejercicios. Después, eh, si tienen alguna duda, también le pueden consultar. El ingeniero está en el grupo, de hecho. Y el plan, o lo que deberíamos estar aplicando es, ya hemos avanzado la tabla de frecuencias para variables aleatorias. Ahora nos toca ver eh, lo mismo, pero para variable continua, ¿ya? Ya, todo esto ya lo vimos. Nos vamos acá. Clase 2, variables continuas, estadística descriptiva. ¿Cuál es la diferencia, recordando un poquito, cuál es la diferencia entre una variable continua y una variable aleatoria? ¿Quién se acuerda? Ya, si recordamos un poquito, las variables aleatorias siempre asumían valores enteros, números enteros, ¿ya? Valores que no podían ser fraccionados. O sea, las variables que estaban calculando eran o número de hijos, o cantidad de personas. Siempre eran variables que no podían ser divididas para su estudio. En cambio, ahora vamos a ver las variables continuas. Las variables continuas siempre son el cálculo de alguna característica física que tenga el objeto de estudio. Esta puede ser peso, velocidad, dinero. Si se dan cuenta, estas variables pueden asumir cualquier valor dependiendo de la precisión con la que se esté midiendo, ¿ya? Entonces, eso hace que este tipo de variables puedan asumir cualquier valor, entre comillas, porque depende de la precisión, como les digo. Entonces, no se puede calcular como una variable aleatoria. Y vamos a ver las diferencias antes de empezar a hacer los cálculos. Y vamos a ver el ejemplo del anterior. Estas son mis variables discretas, ¿ya? Si ven, siempre asume valores enteros, ¿ya? Y podíamos acumularlos según las veces que se vaya repitiendo. Aquí tengo 2, 2, 2, 2 y 2. ¿Qué quiere decir? Que tengo un dato, que es el número 2, con una frecuencia de 5 en el total de mi grupo. Ahora lo compararemos con una variable continua. Este es el ejemplo. Aquí tengo un 94.3. Y si revisamos, aquí tengo otro,
y después no tengo ninguno. Ahora vean la diferencia. Apenas tengo un valor con una frecuencia de 2. Si vamos calculando al igual que las variables discretas, una variable continua, nos van a salir un montón de familias o un montón de clases. La diferencia con la anterior, gracias a que este tipo de variable puede asumir básicamente cualquier valor, es que se van agrupando dentro de intervalos, ¿ya? Dentro de estos intervalos se define un límite superior y un límite inferior, ¿ya? Teóricamente, el número de intervalos debe variar entre 5 y 20 dependiendo de la cantidad de datos que tenga. Y para aclarar todos esos puntos vamos a empezar a hacer los cálculos. Igual, es una serie de pasos. El primer paso es definir el rango. Si vemos aquí, mi rango es el mayor valor de mi grupo de estudio menos el menor valor que se puede encontrar. ¿Ya? Lo veremos con el ejercicio. ¿Qué nos dice el ejemplo? Suponga que se han registrado 50 observaciones referentes a los pesos de 50 lingotes de acero. La muestra fue obtenida de la producción semanal. Las unidades dadas están en kilogramos. Ya. Entonces, si se dan cuenta, estamos midiendo una característica física. ¿De qué? De lingotes. Y esto va a variar según la precisión de nuestra balanza. Es decir, puede asumir muchísimos valores. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es calcular el rango. Este es mi primer ejercicio. ¿Cómo se calcula el rango? El máximo valor. ¿Cuál es el máximo valor que pueden ver? ¿Alguien ya ha encontrado el máximo? 96.4. 96.4. Vamos a comprobar. Sí, tienes razón. El mínimo. 92.3. No, 91.6. Ya, perfecto. Y con eso obtenemos el rango, que sería mi máximo valor menos el valor mínimo. Tenemos un rango de 4.8. Veremos cuál es el siguiente paso. Clases o intervalos. Hay dos formas de calcular los intervalos. Como les he explicado, los intervalos son como las familias que calculábamos en los anteriores ejercicios, ¿ya? Son los subgrupos en los que se va a ir clasificando los valores dependiendo del límite inferior como del límite superior, ¿ya? Entonces, vamos a hacer la prueba a los dos. ¿Qué nos dice? Nos vamos a llevar esto acá. Número de intervalos, siempre representado por la letra K. Aquí se representa por la letra R mayúscula, por si acaso. K. 1 más 3,3 por... el logaritmo tengo que sacar antes.
Por el logaritmo de n. ¿Cuánto es n? ¿Quién se acuerda cuánto es n? Hemos hecho en la anterior clase. ¿O a qué se refiere n? Número de datos. Exacto. Número de datos. ¿Cuántos nos decía el problema? 50 mediciones, ¿verdad? 50. Ya. Según la regla de Sturgers, nos dice que tenemos que tener 6.6 clases. Pero no podemos tener media clase, ¿no ve? Son intervalos completos. Entonces, siempre los redondeamos al superior. Por más que les salga 6.1, porque les está diciendo que una cantidad de datos va a estar en un intervalo extra, por más que no complete, ¿ya? Entonces, ustedes siempre lo tienen que ir redondeando al superior. De igual forma, si hacemos por la regla de la raíz cuadrada, ups, nos tendría que salir lo mismo. ¿Cuál es mi número? 50. Bueno, 7.07 nos sale. Y ahora lo vamos a comprobar. Esto va a depender de cómo pongan sus límites, ¿ya? Hay tres formas de poner sus límites, pero para eso necesitan el ancho de clase. Ancho de clase nos indica rango sobre número de intervalos. Ya, tomamos mi rango. Dividido entre mi número de intervalos. Y este es el ancho de clase, ¿ya? ¿A qué se refiere el ancho de clase? El ancho de clase es la distancia que va a haber entre mi límite inferior y mi límite superior, ¿ya? Ahora sí, una vez que ya hemos definido estos tres factores que son los más importantes, vamos a ir definiendo qué son los límites. Hay dos tipos de límites. Uno es el límite real y el otro son los límites propios. Vamos a ir aquí, límite inferior propio, límite inferior superior, límite superior propio, perdón. Y aquí vamos a ir definiendo el límite inferior real y el límite inferior superior. Ya. Ahora, para el límite inferior propio, ¿qué se hace? Se agarra el valor mínimo, el mínimo valor que hemos encontrado, que sería 91.6. Acá, para mi primer intervalo, más, y para sacar el límite superior, agarramos mi límite inferior y le sumamos ¿qué? El ancho de clase. Habíamos definido que el ancho de clase es la distancia que hay entre el límite inferior y superior. De esa forma obtenemos el límite superior, ¿ya?
Ahora es importante que ustedes trabajen con la misma cantidad de decimales que tienen sus datos, dentro de lo que es los límites propios. ¿Ya? Y ahora, esta es una clase. ¿Cuántas tenemos que tener? Siete clases. Entonces, ¿qué hago para mi siguiente clase? El límite superior de la anterior clase se vuelve el límite inferior de la segunda clase. Y vamos repitiendo el procedimiento. Al límite inferior le sumamos el ancho de la clase. ¿Sí? Límite inferior, sumamos ¿qué? El ancho de la clase. Revisaremos el último dato para ver. El límite inferior debería ser el límite superior del anterior. Acá está bien. Y el límite superior debería ser mi límite inferior más el ancho de la clase. Verificamos que la fórmula esté bien. Ya, aquí hemos llegado. Como les dije, tenemos que redondear al superior. ¿Por qué? Para que incluya todos mis datos. Desde mi menor valor, que es 91.6, hasta mi mayor valor, 96.4. ¿Hasta aquí está entendido o hay alguna duda? ¿Continuamos? Sí, a ver si está bien. Ya. Entonces, ¿qué nos falta? Ahora sí, aquí se producen las diferencias, ¿ya? Hay tres formas de trabajar. Fíjense en este intervalo, 91.6 y 92.3. Supongamos que en nuestra tabla de valores, no voy a buscar, tenemos un 92.3. Tenemos este 92.3. El siguiente paso que nos toca es calcular la frecuencia. Si recuerdan, la frecuencia es el número de veces que se repite un dato en el grupo. Eso para mi variable discreta. Pero para mi variable aleatoria son la cantidad de datos que están dentro de mi intervalo. ¿Se entiende? Ahora, ¿cuál es el problema acá? 92.3 ¿está en el primer grupo o está en el segundo grupo? ¿Qué dice? En el segundo. La respuesta es depende. Depende de cómo empiecen a trabajar ustedes. Porque este 92.3 está incluido tanto en el primero como en el segundo grupo, ¿verdad? Aquí es un límite superior y aquí es un límite inferior. Entonces, ustedes tienen que especificar cómo van a ir a trabajar. La primera fórmula, bueno, la primera forma de trabajar, como estamos viendo aquí intervalos, pueden trabajar con un extremo abierto y un extremo cerrado. ¿Ya? Eso quiere decir que uno de los extremos va a ser tomado en cuenta en un intervalo
Y en el intervalo que tenga ese extremo abierto, no va a ser tomado en cuenta, ¿verdad? Entonces, ahí se desplegan las dos primeras fórmulas. Ustedes pueden trabajar abierto en izquierda y cerrado en derecha. Eso quiere decir que el 91.6 no va a ser parte de este grupo, ¿verdad? No está incluido dentro de este grupo. Si encuentran un 91.6, no está incluido en el primer grupo. Ahora, pueden trabajar al revés. Cerrado en izquierda y abierto en derecha, en mi extremo derecho. Cuando tenemos esto abierto en derecho, quiere decir que el 92.3 no está incluido en este intervalo. Es un límite, pero no está incluido en este intervalo. ¿Ya? Quiere decir que si encontramos este 92.3, lo debemos incluir en el en el segundo intervalo. ¿Sí? Ahora, la tercera forma y la que más recomiendo trabajar es trabajar con límites reales. ¿Qué es un límite real? ¿Y cuál es la diferencia con un límite propio? Eh, Les explico con un pequeño ejemplo acá. Espero que me puedan entender. Tengo una casa acá. Es el color amarillo. Tengo una casa acá, es el color rojo. Digo azul, perdón. Medio disléxico. Y veamos. Mi límite real viene siendo la línea negra que los separa. ¿A quién pertenece? A ninguno. No pertenece a ninguno el límite real. La última línea azul, que es parte de la casa, es un límite propio, que le pertenece a la casa azul. Y la última línea amarilla le pertenece a esta casa, que es la amarilla. Y un límite real son los extremos que están bordeados, ¿no ve? Por el recuadro, o sea, los extremos negros. Es un límite real, que en realidad no le pertenece a ninguno. ¿Y cómo lo calculamos? Fácil. La fórmula para calcular, si quiero calcular mi límite superior, esto es límite superior real. Ya. Si quiero calcular mi límite superior real, ¿qué es lo que hago? Añado 0.05. A mi límite inferior le voy a restar 0.05. ¿Por qué? Porque solo estoy trabajando con un decimal. ¿Ya? Si ustedes estuvieran trabajando con dos decimales, que sería 91.61, para mi límite inferior le tienen que reducir 91.60.5. Le estamos restando 0.05, ¿sí? O sea, le tiene que restar la mitad de un tercer decimal. En este caso, solo estamos trabajando con un decimal. Para mis límites reales vamos a trabajar con dos decimales. Vamos a agarrar mi límite inferior y le vamos a restar 0.05. ¿Ya? Entonces mi límite real es 91.58. Y para mi siguiente límite, ¿qué hacemos? De la misma forma, agarramos, pero le añadimos
0,05. ¿Sí? Y continuamos con la fórmula. Este va a ser, mi límite inferior va a ser el límite superior anterior. Y mi límite superior va a ser mi límite superior propio más 0,05. Esa es mi holgura. Igual extendemos la fórmula en ambos casos. Y vamos a ver si se mantiene. Revisaremos este. Límite inferior más 0,05. Y mi límite inferior va a ser el anterior. ¿Hasta ahí se entendió? Ya. Ahora lo que tenemos que hacer es obtener la frecuencia absoluta. Si se recuerdan, la primera vez, ¿cómo lo hacemos? Por el método de los palos, contábamos cuántas veces se repite y luego reemplazábamos la cantidad de palos por el valor. Ese mismo procedimiento. La diferencia es que tenemos que contar los valores que están dentro, que estén dentro de mi intervalo. ¿Ya? Y ya, ahora vamos a designar personas para que cuenten estos valores. ¿Ya? Para hacerlo más rápido. Vamos a ver. Ya. Oscar Gabriel, ¿me escuchas? Sí, Oxy. Vas a calcular cuántos valores se encuentran entre el primer intervalo, ¿ya? Estoy bien, Oxy. Alejandro Calle Montaño, Presente, Auxi. listo. Calculas cuántos valores se encuentran en el segundo intervalo. Alex Barrientos, no hay Alex Barrientos. Cáceres, Ancalle, Choque, Kenta, Maricel, Cristian Soto, David, Yaline Vargas, Yaline, ya. El número de valores que estén dentro de mi tercer intervalo, ¿ya? Me lo vas a ir contando. José David, Ludwig Kevin,
Ya, Oxy. Ya el número de valores que estén dentro de mi cuarto intervalo, ¿ya? Ya, Oxy. Salamanca, Sánchez, Ariadne. Sí, Oxy. Ya, igual el número de valores que estén dentro de mi quinto intervalo. Está bien. Solares, Magne, Jaime. Soraya, Escobar. Tapia, García. Nada. A ver, Víctor José Barroso. Presente, Oxy. Listo, por fin. El intervalo 6 te vas a encargar tú, ¿sí? Ya, ya. Vilca Mamani. Sí, Oxy. Ya el último intervalo, el 7. ¿Ya? Ya. Aquí están los valores. Los intervalos me imagino que ya los han ido anotando. O necesitan ver los intervalos. Ya, nos daremos 2 minutos para encontrar los valores. ¿Ya? Va, listo, muchachos. ¿Quién era el intervalo 1? Ya, Oxy. 3. ¿Ya? Intervalo 2. Oxy, no repite, le puede poner de nuevo a la tabla, por favor. ¿Ya? Mientras tanto, quién era el intervalo 3? Yo, Oxy me retrasó un poco. Ya, ya, sigan, sigan. Intervalo 4. Me falta Oxy. Ya, ya, siga. Intervalo 5. 97, 97.7, 97.7. 9, Oxy.
¿9? El intervalo 5. Ya, Sí. está bien. Intervalo 6. Yo, Auxi, ¿puedo volver a enfocar? Creo que me he equivocado en copiar un número. De los límites. Sí, sí, los límites. Hasta 94.4. Aquí están los límites. Ah, listo, gracias, Auxi. Ahorita voy a sacar. Me falta. Y el intervalo 5 es 94.4. 9. El intervalo 7, ¿cuánto es? Este 94.4. 94.4. 94. 4, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 54, 94, 94, 6, de 95.7. 95.7 es la vale 95.7. 5, 95.7. Mm. 3 más 1, 6 más 6 más 9 más 16, 5 a 97. 1, Ya, ¿cómo van? 9, 6, 6, 9. Intervalo 3 son 13. Intervalo 3 son 13. Ya. 1, Intervalo 2. más 9 más 3 más 6. El intervalo 4. 6, Auxi. 16 6. a 6. Ya. Intervalo 6. Nueve. 9. El 2 es 9 y el 7 es 1. Me sale interna. Perdón. Vamos a ver. ¿Han contado bien? La suma total de datos me da 50. Está bien, sí. Ahora, lo que vamos a ver y lo que es nuevo comparando al anterior es la marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? Se representa por la letra X.
y es el valor intermedio entre lo que son tus límites, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es sumar el límite superior sumar el límite inferior con el límite superior y dividirlo entre 2. De la misma forma, para todos mis intervalos. ¿Ya? Después vamos calculando todas las variables que hemos visto en la primera clase. Ya hemos calculado la frecuencia absoluta, nos falta la frecuencia relativa, las proporciones y las proporciones acumuladas. ¿Cómo se calculaba la frecuencia absoluta? La sumatoria de las frecuencias. Exacto. Para cada intervalo vamos sumando todos los intervalos anteriores. En el caso del segundo será el primero más el segundo. En el caso del tercero va a ser el primero más el segundo más el tercero. El primero, el segundo y el tercero. De la misma forma acá. Y listo. No se olviden que la propiedad de la frecuencia acumulada nos tiene que dar ¿qué? El total de datos. ¿Qué significaba H? Frecuencia relativa. Bien. ¿Cómo se calculaba? Frecuencia absoluta dividida entre el número total de observaciones. Exacto. Entonces, para cada valor, ¿qué es lo que vamos a hacer? Agarramos mi frecuencia y lo dividimos entre el total de observaciones. De la misma forma, para todos los intervalos. Aquí yo me equivoqué. Ahora sí. ¿Qué era P? Simplemente era mi frecuencia relativa multiplicado por 100. O directamente vamos a usar la función de Excel para expresarlo en porcentaje. Que nos viene dando lo mismo. Y finalmente lo que es la frecuencia relativa acumulada. Que va a ser igual, va a ir siendo la suma de los anteriores intervalos. No se olviden que mi frecuencia relativa acumulada me tiene que dar 1, siempre. Si no, se han equivocado en algún cálculo. Y ya.
Ahora hemos visto la diferencia entre una variable discreta y una variable continua. Lo que, uy, lo que nos toca ver, vamos a ver un segundo ejercicio. Vamos a hacer hasta donde alcancemos. Veamos nuestro segundo ejercicio. Ya, a ver, no nos queda mucho. Vamos a ver. Vamos a empezar con los diagramas, ¿ya? Este es un diagrama de tallos y hojas de Tukey. Tiene 3 pasitos para ir representando cómo es un diagrama, ¿ya? Entonces, este es un diagrama que es entre gráfica y tabular. Combina los dos. Y también sirve para agrupar valores, para ordenar y agrupar valores. Al igual que el anterior, lo que hemos visto el anterior es tabla de frecuencias. Este es el diagrama de tallos y hojas de Tukey. Igual sirve para las variables continuas. ¿Ya? Entonces, vamos a ir viendo los pasos. El primer paso nos indica redondear los datos a cifras significativas. Eso quiere decir que tenemos que tratar de reducir al máximo el número de decimales que se tenga, ¿ya? Como estamos tratando con variables continuas, podemos ir reduciendo cambiando de qué, de unidades en las que estén. Si en centímetros tiene varios decimales, lo llevamos a milímetros y así eliminamos decimales y lo transformamos a cifras significativas, ¿sí? Esto les va a quedar más claro con un ejemplo que vamos a ver después. El segundo paso, disponerlos en una tabla con 2 columnas separadas por una línea. Ejemplo 85 y 329. El tallo va a marcar el primer dígito en cuanto al ejemplo del número 85 y la hoja va a ser 5. Si hay un valor de 86, simplemente sigue yendo a este intervalo. El 8 sigue siendo el tallo y la hoja 6 que vamos a añadir al costado. Y la frecuencia viene siendo de 2. Porque hay 2 valores que comienzan con el número 8, ¿sí? Analicemos el 329. ¿Qué van a hacer para el 329? Agrupan los 2 primeros dígitos y el último va a ser su hoja, ¿ya? Y mientras más va variando 329, 328, 327, todos esos van a ir siendo agrupados dentro de este intervalo, ¿ya? Y finalmente, cada tallo define una clase, como ya les estaba explicando, y se escribe solo una vez. El número de hojas representa la frecuencia de dicha clase que se ubicará en una tercera columna. Veámoslo con un ejemplo para que les quede más claro. Y aquí lo tenemos. Los siguientes datos representan la longitud en centímetros de 16 camarones de un criadero. ¿Ya? Vamos a ver los datos. Estos son los 16. Y aquí me olvidé cambiar. No era. Ya, pero estos son los 16 datos de los 16 camarones que se han ido midiendo. ¿Qué nos dice el problema? Que está expresado en centímetros. Solo tenemos 2 cifras significativas. Si quisiéramos llevarlo todo a cifras significativas, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que llevarlo ¿a qué?
¿Quién tiene una idea? Transformar a milímetros. Sí, exactamente. Todas nuestras cifras lo llevamos a milímetros. ¿Qué quiere decir? Que todo lo vamos a multiplicar. Como está en centímetros, lo vamos a multiplicar por 100 para llevarlo a milímetros. Por 10, perdón. Y listo. Aquí tenemos mis valores en milímetros y aquí tenemos mis valores en al revés. A centímetros y a milímetros. ¿Ya? Segundo paso. Bueno, seguimos el primero. Según conveniencia lo hemos expresado en los datos en las unidades que más me conviene para hacer mi diagrama. Después, ¿qué tenemos que hacer? Redondear todos los valores. Redondear número de decimales, 0. No quiero decimales. De la misma forma aplicamos aquí y acá. ¿Qué sigue? Mi último paso. Expresarlo en tallos y en hojas. Como tenemos 3 cifras significativas, vamos a empezar por acá. 114. Mi tallo va a estar conformado por las dos primeras, por las dos primeras cifras, y mis hojas va a ser la última. Buscamos otro que comience con 11. Aquí tenemos otro. Entonces, tenemos 2 cuatros. ¿Qué más? Acá otro. Tenemos 4, 4, 3. ¿Tenemos otro 11? No. Vamos con el siguiente. 125. Separamos mis dos primeros dígitos y el último viene a ser una hoja. Aquí tengo otro con 12. Otro con 12. Y 12. Entonces tenemos 5, 4, 7 y 6. Vamos buscando el siguiente valor. Ya hemos hecho con 11, con 12. Vamos a buscar con 13. Acá está. 13. Tenemos 5, 4, 3, 2. Con 14. Tenemos los valores de 3 y 7. Para 15 solo tenemos 15 y 2 aquí.
Para 16 igual tenemos un solo valor. Y para 17 solo tenemos un solo valor. Finalmente, ¿qué nos falta? Frecuencias absolutas. Simplemente vemos cuántos dígitos hay acá. Tenemos 3 dígitos, aquí 4 dígitos, 2, 1, 1 y 1. Y así es como se va realizando un diagrama de tallos y hojas. ¿Se ha entendido o tienen alguna pregunta? Ya, muchachos. Entonces, ya hemos visto tabla de frecuencias tanto para variable discreta como para variable continua. Ya hemos visto cómo se hace un diagrama de tallos y hojas. Eso quiere decir que ya pueden responder 3 preguntas del documento que ha mandado el INGE. ¿Ya? Entonces váyanlo haciendo. No se acumulen hasta el final, porque son varios ejercicios. Y aparte es la práctica que les tengo que dar yo. Entonces, si no tienen dudas con el anterior ejercicio, ni tienen dudas con este, lo podemos terminar aquí la clase, chicos. Axi, una pregunta. Los ejercicios que tenemos que resolver es del PDF que está en Classroom, ¿no ve? De Exactamente. los ejercicios del final. Sí, sí, exactamente. Esos son los ejercicios que tienen que entregar como práctica y subirlo a Claro. Según lo que me ha comentado el Inge, el primer parcial, está programado más o menos para la segunda quincena de septiembre, ¿ya? Entonces vayan tomando sus previsiones. Para después del 15 ya tendría que ya tendrían que tener lista su práctica, ¿ya? Y yo lo voy a programar en el Classroom para que ustedes lo vayan subiendo. Una vez que me confirme la fecha el ingeniero. ¿Alguien tiene alguna pregunta más entre este y el anterior ejercicio? Axi, una pregunta. Sí o sí hay que redondear a 0, así que no tenga decimales en detalles y hojas. Sí, es necesario. El primer paso nos indica redondear hasta obtener cifras significativas. Es decir, Ah, que tienes que contar siempre con los enteros, ¿ya? Pero vamos a ir viendo más ejemplos. ya, está bien, gracias, Axi. Ya, muchachos. Entonces, si no tienen más dudas, esta clase lo voy a subir a Classroom. Igual lo pueden volver a revisar. Y nos estaríamos viendo el siguiente martes. ¿Sí? Está bien, Axi, se cuida, gracias. Listo. Está bien, ¿no? Sí. Listo, listo. Nos vemos.